Miren aquí, va a tener una inserción en el cuerpo del feto, en la diáfisis femoral, y luego tiene una inserción aquí en la diáfisis inferior. Entonces tiene una porción que va a ir al cuerpo y una porción en la diáfisis inferior. Y esas dos porciones van a formar un espacio, un agujero. ¿Okay? Y ese se llama anillo del tercer aductor o también anillo de Hunter. Entonces, entre los fascículos del tercer aductor, anillo del tercer aductor o anillo de Hunter. ¿Por qué nosotros hablamos de esa estructura? Porque en esa región la arteria femoral se transforma en arteria poplitea y la vena poplitea se transforma en vena femoral. Sí. ¿Se entiende lo que quiere decir? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Arteria femoral comienza aquí arriba, femoral viene baja, alcanzó un anillo, a femoral se transforma en poplitea y la vena tiene sentido contrario a arteria. Entonces, ahí comienza la engancha. Primero es vena poplitea y cuando alcanza el anillo se transforma en vena femoral. Es invertido, es al revés. Por eso hablamos del anillo del tercer aductor o anillo de Hunter. Los dos son femorales y por debajo del anillo los dos poplites. Y en este compartimiento el nervio es obturador. El encargado del compartimiento medial, nervio obturador. Anterior era femoral, medialmente va a ser obturador. Y estas son las inserciones. Tenemos al pectíneo, al recto interno y los tres aductores. Pectíneo, espina pubis, cresta pectínea, y de ahí va a ir a la línea de bifurcación. Hay una línea llamada línea pectínea. ¿Cuál de ellas? ¿La lateral, la media o medial? Media. Línea de bifurcación media es la línea pectínea. Entonces, va a ir desde la espina pubis, cresta pectínea, aquí, espina pubis, cresta pectínea. De aquí va a ir a línea de bifurcación media, conocida como, aquí detrás es importante, conocida como línea pectínea. Cuando vimos hueso, nosotros vimos las líneas de bifurcación. Entonces, de aquí atrás. No va a ir por delante. El aductor largo, ángulo del pubis, donde entre las dos ramas, entre la rama superior y la rama inferior, y el cuerpo sería a nivel de la espina y la sínfisis. Y de ahí va a llegar en el intersticio de la línea áspera. Voy a mostrar en la este primer aductor. El primer aductor va a estar en el ángulo, aquí. Ángulo, el pubis, entre la espina y la sínfisis. De aquí va a ir donde va para abajo y aquí era, encima era la línea de bifurcación. Abajo era la línea de bifurcación y aquí en el medio era la línea áspera. Entonces, esto va desde el ángulo aquí a la línea áspera. ¿Qué parte de la línea áspera? Recién hablamos, ¿no? Del intersticio. No va a ser medial, no va a ser lateral, va a ser en el centro, en el medio de la línea. Siguiente, aductor corto. Aductor corto va a ir desde el cuerpo del pubis
labio medial del meandro. Entonces aquí, cuerpo del pubis y rama inferior del pubis, de aquí se dirige a la línea de bifurcación y aquí línea áspera. ¿Ok? ¿Está bien? Sí. Y el tercero es el aductor mayor. Rama isquiopubiana y tuberosidad izquierda. Aquí encima, entonces aquí rama isquiopubiana y aquí es tuberosidad izquierda. Y de aquí va a tener dos inserciones, una aquí en el cuerpo y otro en la epífisis. En la epífisis, aquí sería en el tubérculo del tercer aductor. Tubérculo del tercer aductor. Entonces, tenemos tubérculo del tercer aductor y en el cuerpo va a ser línea de bifurcación lateral y luego intersticio de la línea áspera. Línea de bifurcación lateral y aquí intersticio de la línea áspera. Y aquí tubérculo del tercer aductor. Y ambos fascículos forman el. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama este agujero? ¿Anillo? Anillo de Candel o anillo de Candel. ¿Qué pasaba? Arterias, pasaba femoral a la popltea y la popltea a la popltea a la vena femoral. Entre el aductor número 3 y el vaso medial va a tener esa pequeña membrana que ven aquí. Es una membrana que va a unir esos músculos. El tercer aductor se une con vaso medial, con una pequeña membrana. Y esa membrana se va a llamar tabique. Entre vasto y aductor se va a llamar tabique vasto aductor. Tabique vasto aductor. Es esta membranita que está aquí. ¿Entre qué músculo están? Entre el vasto medial y el tercer aductor. Tabique vasto aductor. ¿Y por qué se habla de eso? Porque dentro de él tenemos un nervio llamado esófago y la arteria conocida como arteria descendente de la rodilla. Descendente de la rodilla es el ramo de la femoral. Tercer aductor y vaso medial. Y estos son los músculos que compartimos de la. ¿Cómo se llama este músculo aquí? Pectino. Luego, primer aductor. Luego, el primer aductor tenemos segundo aductor. Y el tercer aductor. Tres aductores. Compartimento medio. Nervio, ¿qué nervio era? ¿Qué nervio era? Nervio obturador. Obturador y obturador. ¿Ok? Y el pectíneo es el que va a tener un nervio diferente, que es el cutáneo anterior medial. ¿De quién era el cutáneo anterior lateral? Lusardo. Sartorio era el que tenía el cutáneo anterior lateral. Y el cutáneo anterior medial es el pectíneo. No creo que sí. Por el tamaño de.
Después, en el reto interno, Brasil va a ayudar a la flexión de la pierna y aducción del músculo. Sí. Y el vertigrio, aducción, rotador lateral y flexión del músculo. Flexión del músculo, ¿cómo se llama? Flexión del músculo. Flexión, siempre encima y flexión atrás. Y el último compartimento es el compartimento posterior. El compartimento posterior solo tenemos tres. Lateralmente, bíceps. Bíceps, dos cabezas. Medialmente tenemos dos. Semimembranoso y semitendinoso. Simple de identificar, primero tienen que saber si es lateral o medial. Si es lateral, siempre va a ser bíceps, no hay otro, bíceps. Y medialmente tenemos semitendinoso y semimembranoso. ¿Cómo diferenciamos los dos? Primero por la ubicación. Un tendinoso es más superficial y membranoso es más profundo. Ahora, si está todo ya suelto, ¿verdad? ¿Cómo diferencio? Por su tendón. El semitendinoso tiene un tendón largo. El semimembranoso, el tendón es plano y es corto. Semitendinoso, no, el tendinoso, tendón masculino. Ustedes miran aquí, ve que tiene un tendón largo, semitendinoso. El semimembranoso, el tendón es corto. Para que puedan diferenciar. Y el bíceps tiene dos cabezas, una cabeza larga y una cabeza corta. El que yo veo aquí, este es la cabeza larga. Esta es la cabeza larga. Y debajo de la cabeza larga, cabeza corta. Cabeza corta está por un lado enferma. Cabeza larga está más separada de ella. Pues aquí en la parte posterior, si yo toco aquí, va a ser cabeza larga. Ahora saco aquí, cabeza corta. Cabeza corta, por un lado, cabeza larga más más superficial. Y compartimiento posterior de nervio es el nervio ciático. Ciático es el nervio de nuestro compartimiento posterior. Ahí. Inserciones. Si ustedes se fijan, todos están insertados en la tuberosidad isquiática. Tuberosidad isquiática. Y luego la otra inserción, todos están en la tibia, toda la tibia. Entonces, está desde el isquio hasta la tibia. A estos músculos se les llama músculos isquiotibiales. Músculos isquiotibiales. Como dije, inserciones, tuberosidad isquiática, tuberosidad isquiática y tuberosidad isquiática. El bíceps también alcanza al labio lateral de la línea áspera. ¿Por qué? Porque tiene dos cabezas. Entonces tiene que tener dos inserciones. Tuberosidad isquiática y labio lateral de la línea áspera. Una cabeza aquí, otra cabeza aquí. Y luego llega en la tibia. Va a llegar al cóndilo lateral de la tibia. ¿Y quién está del lado de la tibia? Aquí está la tibia medialmente, el otro hueso es el peroné o fíbula. Entonces alcanza al cóndilo lateral de la tibia y el vértice o apófisis estiloides del peroné. Entonces aquí tibia y peroné, apófisis estiloides, vértice, que está en la cabeza del peroné. Semitendinoso, tuberosidad isquiática, y luego llega al cóndilo medial de la tibia y la cara medial de la tibia. Y el semimembranoso, tuberosidad isquiática, cóndilo medial de la tibia y ligamento oblicuo. Y ahí, semitendinoso es el
Y el tercer músculo es semitendinoso, compartimento posterior. Cada compartimiento da un músculo para formar la pata de ganso. Y nuestra pata de ganso tiene la acción de flexionar pierna. Acción de la pata de ganso, flexión de pierna. En cuanto a nervio ciático, posteriormente ciático, ¿cierto? Va a dar sus ramas por ahí. Flexión de la pierna, bíceps, extensión del muslo y rotador lateral del muslo, sus acciones. Semitendinoso, flexión de pierna, extensión del muslo y rotador medial. Sería casi igual que el bíceps. Y al final tenemos el semimembranoso, que es flexión de la pierna y extensión del muslo. Muslo, pierna. Si hay con otro nervio y la pata de ganso, movimientos son tres: sartorio, recto interno y semitendinoso. Flexión de la pierna. Acción de la pata de ganso es flexionar la pierna. En realidad, su otro nombre es anseus. Y para acordarnos de la pata de ganso, recuerden de sartorio, recto interno y semitendinoso. Yeah.